esta estatuaria que preside el entramado urbano y suburbano de la ciudad, son lugares de esparcimiento para meditar, pero son lugares sobre todo venerables. Me recuerdan que la ciudad tiene no solo una historia y una cultura, sino que tiene un movimiento para alcanzar esa ciudad a la que aspiramos todos. Lo comentábamos también en la presentación de nuestro programa. Hoy se impone en esta emisión de Buen Tiempo conversar con dos grandes amigos, muy cercanos además al quehacer de la televisión holguinera en estos 46 años de fundada que celebramos el pasado 5 de diciembre, pero también a nuestro programa, porque siempre que le decimos a nuestro querido profesor Ernel Pérez Concepción, historiador, profesor, como decía, en nuestra provincia de Holguín, y uno de los 6 holguineros que el 7 de diciembre del año 1981 estuvo en el acto de la fundación de la Unión de Historiadores de Cuba, que lo convocamos a este programa, él dice, pues allí está. Siempre viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y felicidades por este aniversario tan importante de la Unión de Historiadores de Cuba. Gracias. Qué placer tenerlo. Igualmente damos la bienvenida y agradecemos su presencia a Buen Tiempo, a quien igualmente repite visita a nuestro programa. Ya hemos conversado con él en ocasiones anteriores sobre su trabajo y pasión por la historia. Decía, está con nosotros a Buen Tiempo Víctor Alejandro Aguilera Nonel, que es vicepresidente primero de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Holguín, a quien conocemos, por ejemplo, por su serie fotográfica dedicada a Fidel Castro, entre otras tantas investigaciones. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo acá. Y una persona que ha estado siempre muy cerca de la familia Pérez Concepción, hay que decirlo así, ¿verdad? Hay unos vínculos humanos y de interés mutuo que hay que resaltar también en esta conversación. Bueno, vamos a conversar con el profesor Víctor, si usted nos permite, porque lo primero que quisiéramos saber es cómo usted rememora ese año 1900, ese 7 de diciembre del año 1981, como estábamos hablando hace un instante. ¿Qué otros nombres integraban la delegación holguinera que asistieron a esta apertura, a esta inauguración? Bueno, la constitución de la Unión de Historiadores es importante en el sentido de que nos organizamos los historiadores. Hasta ese momento no había una organización de los historiadores. La delegación de Holguín estuvo compuesta por 6 compañeros. De ellos hay uno fallecido, Guars, José Manuel Guars. Del Monte. Que fue también nuestro primer presidente de la Unión aquí en la provincia. Y le integraron además Irán Pérez Concepción, le integró David Gómez Iglesias, José Novoa Betancourt, José Abreu Cardé y este compañero. Debo decir, por la cifra que dicen, 41 años, pero yo era un niño en esa época. Vamos a decirlo. Sí, por si acaso. Pero eran jóvenes, sí. Sí, éramos jóvenes. La mayoría, profe, la mayoría en el país. La mayoría en ese momento. Y se constituye en lo que es el Capitolio, que en esos momentos pertenecía a lo que era la Academia de Ciencias de Cuba. Cierto. Sí. Nosotros, por lo menos nosotros 4, menos Irán y Guarza, nos hospedamos en 41, que había una dependencia del partido, y yo un poco jugando decía que lo que más recuerdo es lo que hicimos nosotros allí, porque nos tomamos unos tragos, etcétera. Por la noche nos fueron a recoger. No hubo un transporte así colectivo, sino que fueron compañeros historiadores de La Habana que tenían carro y nos fueron a buscar. Casi personalmente. Sí, yo recuerdo que yo fui en el carro de uno que era historiador en Cuba, trabajaba en la Academia de Ciencias y que era de origen norteamericano, que por cierto él ahora está en Estados Unidos y ha mantenido correspondencia por el tema importante de la reforma agraria con Mayra. Y allí estuvimos, salió electo Julio L. Riverén, el maestro, uno de los maestros de la economía histórica cubana,
Él fue el primer presidente que nosotros... Que tuvo la Unión de Historiadores. ¿Y quiénes presidieron ese acto? ¿Lo recuerda? ¿Quiénes estuvieron allí? Estuvieron las figuras clave en este caso, estuvo el que era secretario que atendía las cosas ideológicas, Holguinero también, y otras figuras de la academia, etcétera. Ahí se eligió y en ese primer comité también hay un Pérez Concepción, que es el hermano mayor de nosotros, y allí hay figuras muy importantes como Pedro Pablo, que es el que atiende estas cosas de la obra completa de José Martí. Y también es importante señalar que a partir de ahí yo creo que sube el nivel de los estudios históricos en el sentido de que hay programación de investigaciones, se trabajó mucho en esto, en la protección aunque todavía no hemos logrado el máximo de los monumentos nuestros, de la documentación, el problema concerniente a la enseñanza comenzó a dársele importancia. Ustedes saben que eso es una cosa que es diario, etc. Después de eso se ha constituido, esto es una organización de masa, aunque es científica, no quiere decir que todo puede incorporarse, pero es más una organización de masa que después que se apruebe se crea la Academia de la Historia, que es mucho más reducido. Un ejemplo, aquí en la provincia somos 3 nada más los miembros de la Academia. Y es una de las provincias que más tiene, pero bueno, nosotros sí tenemos, no sé, 400, casi 300 y pico, 388 socios. Miembros. Es una de las más grandes del país, sin duda, la tercera. Y de mejor trabajo, yo creo que de mejor trabajo. Y es la primera que tiene una editora. Sí, también. Una editorial, que es trascendental para todo el movimiento científico tanto las publicaciones de libros como tener una revista es trascendental para el techo de la historia. ¿Cómo no? Es dejar plasmado en un libro la historia de esa gran oportunidad. Una editorial que no solo sirve a los historiadores holguineros, sino a los historiadores de todo el país. Exactamente. ¿Verdad? Porque ha publicado autores de otras partes del país. En el caso de Víctor, que es profesor de la Universidad de Holguín, lo conocemos por su trabajo relacionado con las fotografías de Fidel, muchas de las cuales hoy están en el Centro Fidel Castro, ¿verdad? Esa hermosa institución fundada hace un poco tiempo y que ya presta esos servicios de información histórica a todo el que lo desee. Pero también supimos que el tema de la guerra de Angola le motivó desde su estudio universitario. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué este tema? Bueno, como todas las carreras universitarias, tenemos un periodo de práctica laboral. Y cuando estaba en segundo año, yo soy de San Germán, aunque vivo hace algunos años aquí en Holguín, y en Urbano Nori había un grupo muy grande de combatientes que habían ido a la guerra de Angola juntos. Crearon una unidad que estuvo entre los años 1977 y 79 en el sur de Angola, en la provincia de Huila, en el territorio de Chamutete, y en un evento de historiadores que coincidió con mis prácticas laborales en el Museo Municipal, ahí nace la idea de comenzar a investigar la participación cubana en la guerra de Angola. Es un tema que cuando nosotros analizamos los estudios históricos en el país, hasta el momento, cuando yo empiezo a investigarlo, dígase en el año 2005, no había casi ninguna investigación. A partir del 2005 es que comienzan los estudios en el país, que ya vamos por más de 40 libros publicados de vivencia. Pero de esta unidad en específico, que además es la única unidad a lo largo de toda la guerra, que todos los combatientes son de un mismo territorio, son de San Germán, 53 sangermanenses, nadie había interactuado con ellos, nadie los había investigado. Y de ese encuentro con estos combatientes nace la idea de investigarlo, de proponérselo a la Universidad de Oriente, que era mi universidad, a la Escuela de Historia de la Universidad de Oriente, como tema de investigación para tesis de licenciatura. Se mantuvo como tema de la maestría también. Fue el tema a punto de convertirse en un libro. En un libro. Ya el libro está editado por la propia editorial La Mezquita, la editorial de la Unión de Historiadores. Se va a llamar Memorias desde el Sur, sangermanenses en la guerra de Angola, 1977-1979. Y es la historia desde el momento que reclutaron a cada uno de estos jóvenes
toda su preparación, el traslado hacia Angola, la estancia en el sur y muy importante, el combate de Cassinga, el enfrentamiento a las tropas sudafricanas el 4 de mayo de 1978, su única acción combativa donde además en otras unidades estuvieron 110 holguineros y de ellos 2 perdieron su vida en ese momento. Bueno, llega, el libro transcurre toda la etapa hasta su regreso a Cuba y posteriormente la Operación Tributo, que hoy conmemoramos el 33 aniversario. Era traer a esos combatientes que habían dejado su vida en el África, traerlos, regresarlos a su patria para hacerle el digno homenaje que el pueblo quería hacerle y que merecían estos héroes. Clasificar toda esa información, me imagino que entrevistar a la familia, a los amigos, a otras personas que tuvieron que ver con esta etapa tan importante en nuestro país, te llevó más de una década. Estuve casi 12 años para el libro, trabajando con cada uno de ellos. Algunos fueron entrevistados 5 y 6 veces, siempre buscando alguna información más. Es difícil entrevistar, es difícil trabajar este tema porque vienen muchas cosas a los recuerdos, muchos momentos alegres, pero muchos momentos dolorosos, porque la guerra tiene de todo. La guerra tiene momentos de vida cotidiana normal, pero tiene momentos que la vida cotidiana se tensa o se rompe. La cotidianidad en la guerra se rompe, fundamentalmente en los momentos de combate, después de los combates, cuando hay muertos. Y todo eso, rememorarlo junto con los combatientes, usted lo llega a vivir. Pero fue algo maravilloso. La acogida que me dieron cada uno de esos combatientes, que hoy me tienen como si fuera familia, que hoy cada vez que regreso a San Germán interactúo con ellos. Y está la promesa de que el libro llegue a ellos. El libro, por desgracia, por la situación económica en que estamos atravesando, no podrá salir en papel en un primer momento, va a salir en formato digital, pero bueno, vamos a tener la posibilidad. Esta primera edición va a salir en formato digital. Edición en formato digital, pero bueno, buscaremos la vía. Bajo el sello La Mezquita. Bajo el sello La Mezquita. Perfecto, perfecto. Yo creo que es un tema interesante. Apasionante. Exacto, sí. Que incluso puede motivar a otros jóvenes que estén tal vez en la licenciatura de Historia para continuar esta investigación. Ahora estás de vicepresidente, primero de la Unión de Historiadores en Holguín. Me imagino que son muchos los retos, muchos los proyectos que tienen, pero les vamos a invitar a que se queden con nosotros y tal vez haya alguna pregunta para ustedes de nuestros televidentes y ese segmento que lleva por nombre A Buen Tiempo Usted. Así que se mantienen en el estudio, una pequeña pausa. Buen provecho. Buen provecho. Una luz, una textura, un color, un alimento que se propaga en el viento y se disuelve en la altura. La luz tiene una estructura particular, una clave. La luz entra como un ave, la neblina se estremece, Holguín despierta, amanece en el Valle de Mayave. Aquí. Bueno, ya está nuestra Lady Marian, se acerca. Hoy hemos sentido ese teléfono con unas cuantas llamadas. Marian, gracias. Gracias, Marian, gracias. Y dice el profesor Arnel que siempre le encanta esta parte del programa. La de las preguntas. Sí, la de las preguntas, la de las preguntas. Bueno, comienza usted, mi querido Comience amigo. usted. Bueno, comienzo yo. Historiadores. Las actividades teóricas que se desarrollan en la sede de la Unión de Historiadores son abiertas al público. ¿Cómo participar? Le pregunta Lilian Periche de Holguín. Abierta, pueden ir todo el mundo. Además nosotros lo hacemos con el objetivo de que la población se inserte. Claro, ese es el objetivo. Sí. Bueno, una pregunta de Miriam Ruiz. Víctor, unas cuantas preguntas más bien, vamos a tratar de resumirla. ¿Cuántos cuerpos fueron trasladados hasta Cuba? ¿Solo venían de Angola o también de otros países no africanos? ¿Con qué tiempo se organizó ese regreso a Cuba de los restos? ¿Cuán meticuloso fue el trabajo de identificación de esos cuerpos hallados en otras tierras del mundo? Se dan 2 cifras. Se da una cifra que es la que 2099 combatientes, que son los que el 7 de diciembre de 1989 son enterrados en suelo patrio, pero acuérdense que después la guerra llega hasta el año 1991 y mueren algunos combatientes más, es decir, que la cifra está sobre los 2.100 combatientes, como ha dicho el doctor Piero Gleigese, que ha trabajado esta temática desde el exterior. La operación empezó a programarse desde que murió el primer cubano en la guerra de Angola. Siempre estuvo
la idea de Fidel, que fue el que organizó todo este proceso de regresar hasta el último combatiente a Cuba. Y finalmente, en el año 1979, se decide crear un cementerio en la misión en Angola, trasladar cada vez que fueran cayendo combatientes, irlo trasladando hasta Luanda, o sí dejar bien organizado el lugar donde se iban a enterrar en otro sitio. Y en el año 1987 se empiezan los acuerdos finales de paz que concluyen en el 88, la firma final de paz, y se decide en el año 1989 trasladar todos esos restos hacia Cuba. Acción que se va a empezar a llevar el día 25 de noviembre, el traslado desde Luanda hasta La Habana, 25 y 26 de noviembre, y posteriormente hay todo un proceso de clasificación, de estudio médico legal, donde varios holguineros participaron, tanto en Angola como en La Habana, y esa recepción y traslado se llevó a cabo el día 6 de diciembre hacia las provincias del centro y del oriente cubano por vía aérea. Aquí llegaron el 6, en los municipios del este los cadáveres se trasladaron ese mismo día en horas de la noche en helicóptero, y los municipios más cercanos se hizo por carretera, para en todos los lugares al mismo tiempo efectuar el 7 de diciembre las honras fúnebres, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hace 33 años. 33 años. Además, no solo fueron los combatientes que murieron en la guerra de Angola, están los que murieron en Etiopía y en otras misiones internacionalistas en América y en otras partes del África, en Vietnam, en todos los territorios, menos los de República Dominicana, que se mantienen aún enterrados en Santo Domingo, porque son héroes nacionales de Santo Domingo. Gracias, profe, gracias. Gracias por la explicación. Bueno, Lucmila Sarmiento Ruiz de Cacocún, esto es una pregunta para Sandra y Alejandro. Dice, me orientaron que el proceso de otorgamiento de patentes estaba paralizado. ¿Es cierto o no? O sea... A ver, es una pregunta que más bien es para el Ministerio de Trabajo, en este caso, las oficinas de trámite, pero hasta ahora no están paralizados los trámites y se continúan realizando. Bueno, una felicitación para los realizadores de sonido que el pasado 4 de diciembre celebraron su día, en especial a los de nuestro programa, nuestro canal y al sistema de la radio en la provincia de Holguín. De Radio Holguín, un beso enorme para ellos y Radio Angulo. Daniel Hidalgo desea saber si hay cursos de locución en Telecristal o en la radio. Tenemos que averiguar y le diremos. Y le diremos, tú esté tranquilo. Si no es por esta vía, será a través de nuestro canal en Telegram o a través de Facebook. También le podemos... Cuando hay cursos de este tipo que yo sé que a las personas les interesen, siempre lo vamos a compartir en las redes sociales y además acá en nuestro programa. Bueno, una pregunta para el profe Ernel. ¿Cuál es el proceso para ser miembro de la Unión de Historiadores en Holguín? Elena Marín Ochoa pregunta, profe. Bueno, él también le puede responder. Principalmente estar vinculado a las actividades de enseñanza, patrimonio, o investigación, ser profesor de una universidad o de una escuela primaria, pero tener resultados fundamentalmente en la investigación y en la actividad que nos tiene que ser protección del... Se solicita por una planilla, usted llega o a la sede provincial o a alguna de las secciones de bases que hay, las 13 que hay en el municipio de Holguín o una en cada uno de los municipios, y solicita una planilla, la llena, se le entrega a esa sección de base y la sección de base se le entrega al secretariado provincial, que es finalmente el que analiza y aprueba la entrada a la Unión de Historiadores en la provincia. Bueno, ese es el proceso, lo que hay que tener determinadas condiciones. Sí, así, exactamente. Bueno, Cintia Mariño lo felicita por la Fundación de la Unión de Historiadores en su aniversario, y una felicitación para Wilson Martín, que ayer celebró su cumpleaños y el Día del Constructor, pues dicen que también es albañil, de parte de toda su familia en La Quinta. Terminamos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos, cuídense mucho, y la invitación la hacemos para que mañana a las 12:15 comparta 45 minutos de buen provecho. Hasta entonces.